Vamos a invitar entonces ahora al doctor Eduardo Cayetano Malagnino. Eh, no sé si está el doctor Malagnino para que pueda Sí, compartir sí, su acá estoy. presentación. Creo que si me están viendo. Bien, sí, sí, sí. Hola. Mientras compartís tu presentación, voy a ir presentándote a quienes están integrando la audiencia en este momento. Eduardo Malagnino es licenciado en Ciencias Geológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Geología por esta misma casa de estudios. Inició su actividad docente en la UBA y desde 1975, digamos, en forma ininterrumpida hasta la actualidad. Es el fundador de la materia Geología Ambiental, que la dictó por primera vez en Argentina, en la UBA, en el año 1990. A partir de ese año y hasta el año 2017, fue responsable del dictado de las materias de grado, posgrado y doctorado de Geomorfología, Geología Ambiental, Riesgo Geológico y Cuaternario Glasigénico en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Actualmente es profesor en el dictado de la maestría en Ciencias Ambientales de la misma casa de estudio y director de tesis doctorales. Paralelamente dio cursos de capacitación en el Consejo Superior Profesional de Geología, la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería, la UTN, bueno, estuvo en la Secretaría de Extensión Universitaria, en la Universidad Nacional de San Luis, en la Asociación Geológica Argentina y empresas petroleras, donde realizó el dictado de materias y cursos y entrenamiento sobre peligro geológico, ambientes de sedimentación glasigénicos y procesos de impacto ambiental en el medio geológico a diferentes profesionales de la materia. Ha dirigido y colaborado en diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en temas relacionados con geomorfología, glaciaciones, neoglaciaciones, cambio climático, riesgo geológico y geología ambiental. Ha publicado en revistas científicas nacionales e internacionales, participado de congresos nacionales e internacionales, publicado libros y más de 60 trabajos sobre temas vinculados con geomorfología, geología ambiental, glaciaciones y peligro geológico. Además, realizó más de 150 trabajos inéditos sobre geomorfología, geología ambiental, peligro geológico, geotecnia, hidrología e hidrogeología. Fue consultor experto y o como consultor experto realiza estudios para numerosas empresas nacionales y extranjeras, gobiernos provinciales, nacionales e internacionales. Bueno, a lo largo de su actividad profesional efectuó más de 150 estudios geológicos en distintos países y bueno, y cuenta con una amplia experiencia en estudios de geomorfología, ambientes glaciarios, peligro geológico, riesgo geológico, geología ambiental, geotecnia y en proyectos vinculados con emprendimientos hidroeléctricos. Bueno, dejamos lugar entonces para su presentación. Bueno, buenos días a todas y a todos. De lo que vamos a charlar es para arrojar un poco de luz en relación a la ley, al proyecto de ley que pretende sustituir la ley que ya teníamos de glaciares y también entender un poco por qué esta modificación y qué relación guarda con otras modificaciones radicales que empezamos a tener en Argentina en los últimos 2 años de manera más progresiva. Así que primero vamos a arrojar luz un poco sobre esta ley nueva que se pretende imponer sobre la que está vigente, esperemos que siga vigente. Y algunas definiciones que tal vez en general no son del todo comprendidas y que se aprovecha justamente esta falta tal vez de claridad de información eh, para hacer estos cambios. Voy a compartir entonces la presentación. Creo que todos la ven.
Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, se trata sobre la reforma de la ley de glaciares actual y las consecuencias que va a tener si este proyecto, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, se transforma definitivamente en ley. Para entender un poco de qué estamos hablando, porque muchas veces no se tienen claro qué decía la ley vigente, qué dice la ley vigente y qué es lo que se propone cambiar con este proyecto de ley. Básicamente, la que fue sancionada en septiembre del 2010 y que fue promulgada en octubre del 2010, tiene estos ítems principales. No es demasiado larga si la leyéramos, pero vamos a resumirla en lo que es lo más importante que tiene la ley que está vigente. Establece presupuestos mínimos de protección de glaciares de hielo y el ambiente periglaciar, porque considera que son reservas estratégicas de agua potable. Eh, la ley prohíbe la explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industria contaminante. Para ponerla en práctica, se instrumentó de tal manera que se creó el Inventario Nacional de Glaciares, que estuvo a cargo del IANIGLIA, que es un instituto de investigación que en parte depende del CONICET. Cuando esta ley salió, se presentaron en queja varias empresas mineras. Una de ellas fue Barrick Gold. La mencionamos porque fue la que decía que la ley era inconstitucional, de tal forma que la Corte Suprema la tuvo que tratar y finalmente la ratificó en el año 2019, recalcando que este, esta protección ambiental que estaba exigiendo esta ley era responsabilidad compartida tanto de la nación como de las provincias. ¿Quiénes no quieren esta ley? Porque acá hay tres, podríamos decir, jugadores de mucho peso que no les gusta esta ley, en absoluto, por distintos motivos. En primer lugar, las empresas mineras, y sobre todo las que están vinculadas con toda el área de interés minero que se localiza en todas las provincias que están ubicadas en la faja occidental de nuestro país, y que en general está asociado con una minoría de superficie muy extensa. Después vamos a hablar un poco más de detalle, de qué tipo de minería estamos hablando y por qué es tan complicado esta minería en relación con el impacto que produce en el medio ambiente. ¿Quién otros no quieren esta ley nueva, esta ley vigente? Las provincias mineras. Entre ellas se destaca Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, pero la lista no termina acá, porque sigue. Pero estas son las principales, porque tienen la mayor actividad minera y porque en este momento muchas empresas relacionadas con la megaminería frenaron sus proyectos porque la ley actual no les permitía avanzar sobre ambientes que tienen justamente eh, estas características de protección que están indicadas en la ley vigente. Y el tercer jugador, obviamente el más importante, podríamos decir, es el Estado Nacional. Y sencillamente porque quiere favorecer a estas empresas mineras y no quiere que les restrinjan la actividad que puedan desarrollar. ¿Cuáles son los cambios que propone la nueva ley? Porque acá es bueno contrastar lo que dice la ley actual y lo que dice el proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores. En primer lugar, la situación del ambiente periglaciar. Después vamos a explicar más detalladamente qué es el ambiente periglaciar, porque esto también es fruto de un debate casi interminable, cuando no debería ser así. Está muy claro lo que es el ambiente periglaciar, pero quieren de alguna manera confundir a la mayoría de la gente, bueno, con los sistemas de desinformación generales a los cuales estamos sometidos cotidianamente. Las diferencias fundamentalmente con respecto a este ambiente es que la ley actual protege la totalidad del ambiente que tiene esta característica, son suelos congelados.
tienen una mezcla de material plástico, suelo y agua al estado sólido, está congelada, y la ley los protege independientemente del tamaño y ubicación que tiene. Y obviamente también protege a la totalidad de los glaciares de hielo. ¿Qué propone el proyecto que quiere suplantar esta ley? Que los va a proteger si son importantes desde el punto de vista de la reserva hídrica. Eh, Esto permite que las empresas mineras avancen sobre el ambiente periglaciar. Por ejemplo, si consideran que no es suficientemente importante como para ser considerado una reserva de agua. Y lo que es más grave, que no va a haber una unificación como existe en el caso de la ley actual, que es de orden nacional, sino que cada provincia va a definir esa condición. Es decir, vamos a tener una legislación particular, diferente para cada provincia, de acuerdo a los intereses de cada una de ellas. Segundo, el tamaño mínimo de protección. La ley actual no establece tamaño mínimo. Todos los cuerpos que tengan que ver con ambiente periglaciar o glaciares de hielo son protegidos, no importa el tamaño que tengan. ¿Qué dice el nuevo proyecto? Que hay un techo. Pone 1000 metros cuadrados de glaciares de hielo. Es decir, por primera vez se avanza arriba de los glaciares de hielo, o de glaciares de escombros. Los glaciares de escombros son los glaciares de roca, que están incluidos dentro del ambiente periglaciar, pero que no es el único ambiente que tiene agua contenida en el sedimento. Y en este caso hay que tener en cuenta que, más allá de que esos van a ser removidos y eliminados, se avanza sobre el ambiente vinculado directamente con glaciares de hielo. Tercer punto importante, la definición de glaciar activo. La ley actual protege todos los glaciares, de cualquier tipo y génesis. La ley del nuevo proyecto lo que busca justamente es centrarse en la funcionalidad que tiene un glaciar. Es decir, podría avanzar una operación minera en un glaciar de hielo si los que van a estudiar ese tema, que ahora ya no va a ser el Ianiglia, va a ser lo que cada provincia decida al respecto, se trata de un glaciar, por ejemplo, en estado de inactividad. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de todos los glaciares que tenemos en el territorio nacional, e incluso el Perito Moreno, que hasta hace unos años atrás tenía una tendencia a la estabilidad, están en retroceso. Y muchos de ellos ya son inactivos, son relícticos, es decir, están, pero progresivamente van desapareciendo y ya prácticamente no tienen estado de movilidad. Bueno, esos glaciares de hielo, de acuerdo a esta legislación, y obviamente la que tenga cada provincia al respecto, pueden ser eliminados en un proyecto minero que avance sobre la superficie rocosa que está por debajo del glaciar. El cuarto punto importante a tener en cuenta en esta comparación, el inventario como límite legal. La ley actual, la protección es operativa. Por ejemplo, si se reconoce que hay un cuerpo de hielo que no fue inventariado por el Ianiglia, la ley lo protege de todas formas. Es decir, no importa si el Ianiglia todavía no lo incorporó a su listado. Si se descubre uno nuevo, y estamos hablando acá ya no de glaciares de hielo que son más fácilmente distinguibles, la primera evaluación se hace con asesoramiento remoto, sino glaciares de roca que en algunos casos, sobre todo si están en fase declinante, es importante, más allá de la interpretación satelital y remota, hacer una investigación de campo. En ese caso, la ley actual lo protege de todas maneras. ¿Qué dice el nuevo proyecto? Que si se encontrara algo que no está dentro del inventario de Nianiglia, bueno, se lo puede eliminar. En ese caso sí le hacen caso a lo que dice Nianiglia. Quinto, ¿cuál es la autoridad de aplicación? Actualmente es el Ministerio de Ambiente que tiene, digamos, la potestad nacional y la ventaja es que se unifican todos los criterios bajo una misma ley. ¿Qué dice el nuevo proyecto? Bueno, deja de ser la autoridad de aplicación
y ese poder pasa a las provincias. Y vuelvo a repetirlo, cada una va a tener el suyo. Se van a basar en sus propios estudios glaciológicos que no sabemos quiénes los van a hacer. Los estudios de impacto ambiental también quedan en poder de decisión de la provincia y deja afuera las consideraciones que hizo el estudio realizado por el IANIGLA o cualquier otra institución que pueda tener algo que ver con este tema. Resumiendo, estos 4 puntos son importantes. Pasamos de una protección que era total de todos los glaciares a algo que es selectivo y yo podría agregar antojadizo, porque esto va a depender de la opinión que tenga cada una de las provincias. Otorga a facultades muy extendidas, justamente, a cada provincia que van a estar por encima absolutamente del Inventario Nacional de Glaciares que hizo Yaniglia. Introduce este criterio que no estaba introducido antes y que va a permitir una discrecionalidad enorme, incluso sobre los glaciares de hielo, que es la funcionalidad, que es un glaciar activo y que es un glaciar inactivo. Y habría que ver cuál es la consideración, porque tampoco está claro en lo que va a ser la definición de un glaciar inactivo. Y habilita la extracción minera justamente para favorecerlas, especialmente de las que son de magnitud que está vinculada justamente con la megaminería y que es la extracción de cobre y oro, que fundamentalmente se hacen con operaciones del tipo open pit, que son a cielo abierto y que movilizan enormes cantidades de superficie, que actualmente no pueden ser operadas. De hecho, estas empresas mineras tienen parado su proyecto, lo que no quiere decir que hasta el momento no hayan hecho nada. De hecho, han hecho cosas. Hicieron cosas que no deberían haber hecho, incluso eh, bajo la- la ley actual. Ante la mirada pasiva, podríamos decirlo, por utilizar un adjetivo suave, de los poderes provinciales. ¿Por qué es grave el cambio de la ley? Y fundamentalmente es una lista larga, pero acá podemos ver algunos de los motivos por los cuales es grave que cambie la ley. Con esta nueva ley y también con algunas normativas particulares que están asociadas con el RIGI, las empresas mineras que ya hicieron, por ejemplo, un estudio ambiental de un proyecto que todavía no está del todo desarrollado, que está ahí a espera, o que está parcialmente desarrollado, no va a necesitar un nuevo estudio de impacto ambiental, a pesar de que tal vez el que presentaron anteriormente lo hicieron hace muchos años atrás. Eh, el tipo de contaminación, que vamos a verlo rápidamente, porque está asociado justamente con este tipo de proyecto minero, va a afectar el ambiente periglaciar y también, en algunos casos, puede llegar a afectar a glaciares de hielo, contaminando, eliminando en algún caso totalmente estos glaciares y en el mejor de los casos, contaminando de manera irreversible los recursos de aguas que están en superficie y que derivan justamente de estos ambientes periglaciarios y de estos ambientes glaciales. En muchos lugares hay que tener en cuenta que este ambiente periglaciar es el único recurso hídrico que tienen muchas localidades de Argentina, sobre todo las que están ubicadas en la zona norte, por ejemplo, Salta, Jujuy y Catamarca, que tienen muy pocos glaciares, en algunos casos casi no tienen glaciares, y que el único recurso proviene justamente del ambiente periglaciar. Y más allá de que aparentemente este proyecto de ley deja a resguardo los glaciares de hielo, existen estas indefiniciones, tal vez hechas a propósito, que en algún caso va a permitir incluso avanzar con los proyectos sobre glaciares de hielo. El otro tema que habría que aclarar, porque justamente se aprovecha que estamos en muchos casos hablando de terminologías que no son comunes para el conocimiento general,
de las personas que leen este tipo de información es definir con claridad qué es el ambiente periglacial, porque acá, adrede, yo creo, se mete una especie de confusión con respecto a lo que estamos hablando. Es una zona que tiene suelos congelados. El término que se usa para este tipo de ambiente es permafrost. ¿Qué es el permafrost? Es una mezcla de roca, suelo y agua, el estado sólido, que permanece en esa condición la mayor parte del año. Ahí, por ejemplo, podemos considerar que la temperatura media anual va a estar siempre por debajo de 0 grados. Eso no quiere decir que en algún momento suba. Por ejemplo, para la provincia de San Juan, esa temperatura media es oscilante, varía entre -2 y -6 grados centígrados. ¿Por qué oscila? Porque a medida que nos movemos desde el norte hacia el sur de la provincia de San Juan, el permafrost va siendo cada vez más importante, sencillamente por una cuestión que tiene que ver con la radiación solar, que es progresivamente menor hacia el sur. Durante el verano, no quiere decir que permanezca, habíamos dicho, congelado todo el día. Tiene una capa que se descongela y se vuelve a congelar. Tiene una capa activa de pocos centímetros de espesor. Esa capa activa hace justamente que constituya un recurso hídrico de carácter permanente, porque esa fusión parcial que tiene el permafrost fac- facilita que llegue el agua hacia la cuenca baja en una forma regular. ¿Dónde está en Argentina? Bueno, lo tenemos en la Antártida, pero lo que a nosotros nos ocupa en este momento es lo que pasa en el área continental. Antártida tiene su propia legislación de protección ambiental que tiene que ver con el Tratado Antártico. Ahí no hay ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de actividad, porque ya hay el control de carácter mundial. Pero en nuestro país tenemos muchas áreas con esta característica de ambiente periglaciar en el área montañosa ubicada en las provincias occidentales. Básicamente, desde la provincia de Salta hasta Tierra del Fuego. Es decir, por ejemplo, si hacemos un análisis rápido, vemos que desde el norte hacia el sur, la posición del permafrost va bajando progresivamente la altura. En Jujuy lo tenemos a 4.000 metros de altura, de ahí para arriba está todo congelado. Sierras Cachaquíes, por ejemplo, tenemos permafrost. En Tucumán ya estamos un poco acercándonos hacia el sur. Baja la cota de permafrost a 3.800 metros en la Sierra de Quilmes, en San Juan a partir de los 3.600 metros, en Cordillera Principal. En Neuquén anda más o menos, de acuerdo a la latitud de Neuquén, entre 2.800 y 2.500 metros. Santa Cruz entre 1.000 y 1.200. En Tierra del Fuego entre 750 y 885 metros. ¿Cómo se ve el ambiente periglaciar? Porque aquí viene el tema que genera esta confusión y yo pienso que en muchos casos adrede. Es muy clara la forma de identificarlo. Hay obviamente un avance primario, inicial, podemos decir, a través de sensoriamiento remoto. Usamos imágenes satelitales y hacemos una identificación en cuanto a la característica morfológica que tiene el relieve. Ahora, ¿cómo aparece el permafrost? Más allá de que sabemos que para cada latitud o una cota determinada vamos a tener su presencia. De esta manera aparece, con varias formas criogénicas, como carpetas de talud. Por ejemplo, una carpeta de talud es esta superficie que se ve aquí eh, inmediatamente a partir del contacto entre el afloramiento rocoso y el depósito, que en este caso son como una serie de conos regulares que se van adosando lateralmente y que si los observáramos en una imagen con mayor detalle veríamos que en superficie tienen dos patrones, o listas de piedra, que es una serie de líneas paralelas de rocas de distinto tamaño, y también como lóbulos de solifluxión, que son como pequeñas arrugas transversales a la inclinación que tiene esta carpeta, con desniveles de, en algunos casos, pocos centímetros. Es decir, no es una morfología muy claramente evidente que la vamos a ver en una imagen. Pero la forma más característica
de todas estas áreas son los glaciares de roca. Y son de varios tipos. Por ejemplo, el glaciar de roca es esta arruga que ustedes ven al final de esta carpeta clástica, que aparece aquí prácticamente donde la pendiente se vuelve más suave. Lo que están viendo acá, para ponernos en contexto, es el lateral de un antiguo valle glaciario. Este es el lateral del valle. Estos son los afloramientos rocosos. Y esto es el depósito asociado justamente con el ambiente periglaciar. Todo esto es ambiente periglaciar. Es decir, no solo donde están los glaciares de roca, sino también el ambiente de las carpetas y además el ambiente en el cual se está produciendo material clástico por congelifracción, que es el afloramiento, que alimenta las carpetas, que a su vez alimentan al glaciar de roca. Esta es una distinción importante porque si yo quiero proteger el ambiente periglaciar, por ejemplo, y solo voy a proteger a los glaciares de roca, no puedo proteger solamente esto que es el glaciar de roca. Tengo que proteger también esta zona, que es la zona que alimenta al glaciar de roca. Y este es un punto crítico, porque cuando se habla de protección de un glaciar de roca, porque se considera, de acuerdo a la nueva ley, que es tan grande y tan importante que hay que proteger todo el ambiente que lo alimenta. Esto es, por ejemplo, la comparación rápida para que se entienda, y la uso cada vez que a mí me hacen este tipo de preguntas. Digo, si yo quiero proteger al río Paraná de un contaminante, y digo, bueno, no se pueden emitir ningún tipo de contaminantes al río Paraná, pero sí permito que se emitan contaminantes a toda su red tributaria, voy a contaminar al río Paraná. Y por otro lado, si el río Paraná tiene agua, es porque se le aportan todos los tributarios que tienen. Si yo elimino todos los tributarios del río Paraná, no voy a tener agua en el río Paraná. Y si yo elimino todos los tributarios que alimentan a este glaciar de roca, no voy a tener glaciar de roca. Es decir, va a entrar en una fase de degradación hasta desaparición. Hay diferentes tipos de glaciares de roca. Yo no quiero meterme ahora mucho en temas técnicos y científicos muy medulosos, pero para tener una idea de lo que estamos hablando. Este es un glaciar de roca, se llama lobado. ¿Por qué lobado? Porque está asociado siempre a laterales de valle, es decir, tiene un aporte progresivamente permanente que deriva de un lateral del valle, es decir, no tiene tiene un ancho muy importante asociado justamente con todo este sistema de alimentación y un largo muy corto. Y por el otro lado tenemos glaciares de roca lenguados, este es un glaciar de roca lenguado, que en muchos casos parece ser similar a un glaciar de fase cubierta. ¿Por qué digo similar a un glaciar de fase cubierta y no un glaciar de hielo? Porque el glaciar de hielo es rápidamente identificable porque tiene una reflectividad muy alta, parece blanco, salvo que tenga material plástico en superficie. En cambio, un glaciar de roca es oscuro. ¿Por qué? Y porque está formado básicamente por una mezcla de material plástico y hielo que está metido dentro de esta masa de distintas maneras. ¿Cuál es la característica de este lenguado? Y que tiene un largo mucho más desarrollado que el ancho. Además es fácilmente distinguible, acá volvemos al tema, no es algo difícil de observar. Eh, es fácilmente separable incluso de un glaciar de hielo. Tiene un frente muy abrupto, es como si un terraplén se hubiera movido a lo largo del eje del valle. Si se tratara de un glaciar, estaría de un lado al otro ocupando el valle. Pero en este caso se ve que ese terraplén también lo tiene por el costado. Ese terraplén tiene muchos metros de desnivel. Además, el patrón de líneas que tiene en superficie es muy diferente al patrón que tiene un glaciar de hielo. El patrón del glaciar de hielo tiene fracturas que guardan relación justamente con la movilidad y los rozamientos que tiene con el piso del valle y con los laterales del valle. El glaciar de roca tiene otro tipo de morfología superficial. Tiene flujos que le dan un alineamiento longitudinal y tiene crestas de presión transversales que tienen que ver justamente con la resistencia que tiene todo este material al movimiento. Este es otro tema importante. ¿Qué relación hay entre un glaciar de hielo y un glaciar de roca? Porque también está esta distinción cuando se está hablando en el proyecto de la nueva ley. eh,
y se los trata como si fueran cosas absolutamente diferentes. Y no es así. Hay una vinculación genética, espacial y temporal. Vinculación genética, ¿por qué? Porque es muy común, y sobre todo en las provincias del norte, que un glaciar de hielo, a lo largo de todo su recorrido, pase por un glaciar primero de hielo en la zona proximal, donde tiene la cuenca de alimentación, a un glaciar de fase cubierta en la zona intermedia. Ahora vamos a explicar qué es un glaciar de fase cubierta. A un glaciar de roca en la zona distal. ¿Por qué le pasa eso? Porque a medida que va bajando la masa de hielo, el depósito clástico que está incorporado en la parte interna del glaciar va aflorando porque el glaciar va llegando a zonas donde pasó el límite de la línea de equilibrio del glaciar y hay ablación vertical. Al haber ablación vertical, el material clástico que estaba contenido dentro del glaciar, que fue incorporado en toda la dinámica que tiene el glaciar en la parte superior, queda expuesto. Y cuando esa exposición es muy importante, toda la superficie de la masa de hielo del glaciar de hielo, sigue siendo un glaciar de hielo, está cubierta de material clástico. De alguna manera ese material clástico lo está protegiendo. Ahora bien, si seguimos hacia la parte inferior de la topografía, en ese movimiento que tiene el glaciar, al aumentar la ablación de la masa de hielo, empieza a haber una proporción de material clástico y hielo equivalente. Y cuando tenemos un 50% de material clástico y hielo, lo que tenemos finalmente es un glaciar de roca. Y este glaciar de roca se empieza a mover con otra dinámica y pasa a ser justamente eso, un glaciar de roca. Ahí tienen ustedes a lo largo del mismo cuerpo y dependiendo de la altura, esa vinculación que hay entre un glaciar de hielo y un glaciar de roca. ¿Cuál es la otra vinculación? Hay una separación temporal también, y hasta que de carácter local. ¿Por qué temporal? Porque, por ejemplo, en las provincias del norte ya casi no hay glaciares de hielo, y la mayoría de los casos lo que tenemos son glaciares de roca, que es la única fuente de agua que tenemos en ese caso. ¿Y por qué pasa eso? En algún momento esos glaciares de roca eran glaciares de hielo. Por ejemplo, durante la última glaciación prácticamente no había glaciares de roca, eran todos glaciares de hielo, pero como se produjo en este periodo interglaciario un incremento progresivo de la temperatura y sobre todo más empinado en los últimos 100 años, esa masa de hielo que tenían estos glaciares disminuyó drásticamente y aumentó el contenido clástico que tenían y se transformaron en glaciares de roca. Es decir, tenemos esa vinculación que es espacial, topográfica, podríamos decir, y también temporal. E incluso vamos a ver en muchos casos, por ejemplo en San Juan, que están conviviendo a veces glaciares de hielo en un lateral del valle y glaciares de roca en el lateral opuesto. ¿Y por qué pasa eso? Y es bastante común, por ejemplo, en valles que tienen un rumbo este-oeste y que donde están los glaciares de hielo reciben durante el día la mayor insolación, donde el ciclo este de congelamiento y descongelamiento es más importante, y hay glaciares de hielo en la margen opuesta porque reciben menos insolación, sencillamente porque son valles este y oeste. Si fueran valles norte-sur, tendrían la misma característica de ambos lados. Por ejemplo, acá tienen una imagen donde pueden ver con bastante claridad esa distinción que hay. En un caso se trata de un glaciar de hielo, lo pueden ver acá, la reflectividad lo denuncia muy rápidamente, tiene un patrón de fracturas asociado justamente con el flujo y la generación de cizallamiento en el glaciar, pero si seguimos bajando llegamos a esta zona gris que ustedes ven acá, y bueno, uno podría decir, bueno, ahí ya no hay más glaciar. No, sigue siendo un glaciar. En realidad lo que está pasando acá es que está bajando en la cota, el glaciar de hielo, ya sobrepuso la línea de equilibrio en la zona donde la precipitación anual tiene un déficit con respecto a la ablación anual. Y lo que tenemos acá es la progresiva ablación vertical de la lengua de hielo y el afloramiento progresivo y su concentración en superficie de material clástico que estaba contenido dentro de la masa de hielo.
Entonces lo que tenemos aquí es un glaciar de fase cubierta. Sigue el glaciar de fase cubierta. Esto también es un glaciar de fase cubierta. Eh, Se lo puede considerar, es que ya ni siquiera es un glaciar. La nueva ley, el Yanila lo considera un glaciar de fase cubierta. Ahora, cada provincia hay que ver lo que van a decidir con respecto a esto, porque va a ser así, muy aleatorio, y cada provincia va a tener su propia clasificación. Ahora, la diferencia entre un glaciar de hielo de fase cubierta y un glaciar de roca, que puede ser interpretado de la misma manera, es sustancial. Por ejemplo, lo que tenemos acá es un glaciar de roca. ¿Qué diferencia tiene con respecto a esto? Bueno, para empezar, tiene líneas de flujo diferentes. Este no tiene un patrón de fracturación como el glaciar de hielo, incluso como el glaciar de fase cubierta. Tiene estos hoyos que ustedes ven acá. Esos hoyos son procesos de termokarst. Parte del hielo contenido dentro del glaciar de roca, que puede estar contenido de muchas maneras, pero también como bloques de hielo, están fundiéndose. Y al fundirse se producen colapsos y esos colapsos se ven acá. Eso es un proceso de termokarst, se denomina. Los flujos son otra característica. El borde elevado que habíamos mencionado es otra característica. Es decir, hay una gran distinción entre una forma y la otra. Este es un glaciar de hielo de fase cubierta, este es un glaciar de roca. ¿Cómo son si los analizamos internamente? Bueno, para hacer un análisis interno, eh, podríamos decir, vamos a tener que hacer un control de campo, pero ya vamos con una idea muy avanzada. Por ejemplo, los glaciares de roca lobados que habíamos mencionado que están asociados justamente con los laterales del valle, se forman de una manera, podríamos decir, anual. Durante el invierno, todo ese lateral del valle recibe precipitaciones importantes y se producen aludes de nieve que van a parar justamente a donde finalmente se va a formar esta carpeta clástica que va a alimentar el glaciar de roca. Y durante el verano, las diferencias térmicas producen la congelifracción de los afloramientos y ahí aumenta más, más allá de que también podemos tener precipitaciones de hielo, de nieve, va a aumentar mucho la carga clástica que va a llegar al pie del apéndice. Es decir, tenemos, podríamos decir, un ciclo anual de llegada de aludes, es decir, nieve que se va a transformar en hielo, y durante el verano de movimientos de remoción en masa que van a aportar material clástico. Vamos a tener una estructura estratificada, es decir, que ese glaciar de tipo lobado va a tener una especie de estratificación de hielo y sedimento. ¿Qué pasa con un glaciar de roca lenguado, que son los que están en el medio del valle? En general, muchas veces, yo diría la mayoría de los casos, es la herencia previa de un glaciar de hielo. Así que acá, a diferencia del otro, va a tener un núcleo de hielo importante y después sobre esa superficie de núcleo de hielo va a tener una mezcla clástica más o menos equivalente de hielo y material clástico. Es decir, que más allá de que obviamente tenemos que hacer esta confirmación en estudios de campo, ya prácticamente tenemos aclarado este punto. Bueno, esto lo habíamos mencionado. Ahora, ¿por qué es de importancia superlativa preservar al ambiente periglaciar? Ya más o menos tenemos una idea de lo que estamos hablando, de cómo se forman y de este conflicto y diferenciaciones que se hacen con respecto a ambientes relacionados con glaciares de hielo, glaciares de fase cubierta y glaciares de roca. Es muy importante preservarlos porque es una reserva estratégica de agua. Si ponemos a analizar los números, eh, los glaciares, si los analizamos desde el punto de vista del porcentaje de agua dulce que producen en nuestro país, representan el 70%. Abastecen a 7 millones de personas en forma directa. Y acá no está incorporado el agua que se usa en los sistemas de riego. Habíamos mencionado que en las provincias del norte prácticamente no hay glaciares de hielo, solamente hay glaciares de roca y ambiente periglaciar que proporciona el agua a 1.800 localidades. Esta es una media estimada. eh, y, y vuelvo a recalcarlo, en esas localidades es el único recurso hídrico que hay. Para el consumo humano
el porcentaje es de 16%. Por ejemplo, son datos para la provincia de San Juan. Eh, pero aquí hay que tener en cuenta otra cuestión. Eh, el agua que proviene de estos ambientes produce una recarga de niveles freáticos cuando llega al ambiente pedemontano. Y ahí se hace extracción de agua subterránea. El agua subterránea deriva justamente, tiene el origen en estos ambientes. Es decir, cuando hablamos de consumo, estamos dando un valor mínimo, el que estamos obteniendo de la toma directa del agua de los cursos fluviales que vienen de esta área. No estamos considerando la que estamos extrayendo del agua subterránea. Y esto es importante, porque si se contamina el recurso en superficie, se termina contaminando el recurso subterráneo. ¿Por qué este ambiente es tan importante? Bueno, ahí mencionamos un poco números. Los glaciares de hierro en San Juan aportan 74% del agua de la provincia y el ambiente periglaciar el 26% restante. En los años donde hay déficit hídrico, eh, el valor que tiene justamente el ambiente periglaciar es de importancia crítica. Hay que tener en cuenta este dato que es muy importante, que en los últimos años se perdió para la provincia de San Juan prácticamente el 50% de la área engrasada. Es muchísimo, eh, pero no ocurrió otro tanto con el ambiente periglaciar. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con el ambiente periglaciar? Porque tiene una protección extra. Esta masa de roca protege a la fusión que pueda tener el hielo contenido dentro de esta formación. Eh, Y vuelvo a mencionarlo, que hay provincias donde este recurso prácticamente es del ambiente periglaciar, es el único que tenemos. Y para que tengan una idea de qué estamos hablando, cuando decimos en la provincia del norte prácticamente no hay glaciares de hielo, ahí están esos datos que surgen justamente del estudio que hizo Lianiglia, del estudio fenomenal, diría que hizo Lianiglia, y que no lo hizo en los últimos años, justamente vinculado con la directiva que salió justamente de la nueva ley, porque este es otro dato a tener en cuenta. Elianile no nació la semana pasada, ni tampoco hizo este estudio por pedido de la justicia cuando se definió la ley de glaciares en el 2010. Lo viene haciendo desde hace décadas, y no solo Elianilia, todo el conjunto de el sistema de investigación nacional que tenemos y que lo están destruyendo progresivamente, que sumó esa información. Los que investigan justamente esos ambientes no son cuatro personas, son investigadores que están desparramados, más allá que la matriz fundamental está en el IANIGLIA, están ubicados en innumerables centros de investigación asociados con muchas instituciones nacionales. Y para que tengan una idea de qué importancia que tiene este ambiente en las provincias del norte, vean ustedes los números de lo que son los glaciares de hielo. En Jujuy, la totalidad de la provincia de Jujuy tiene 10 kilómetros cuadrados de glaciar de hielo. Nada. Y por el tamaño que tienen, obviamente la nueva ley los va a hacer desaparecer. Va a considerar que no son para nada significativos. Algunos probablemente tengan una dimensión menor a la que se considera que, bueno, menor que esto, se elimina. Y todos ellos están en una situación inactiva. Piensen ustedes, están degradándose desde hace décadas atrás. Salta tiene 145 kilómetros cuadrados. Tampoco es una cifra para nada significativa. Y Catamarca menos todavía, 97 kilómetros cuadrados. San Juan tiene bastante más y Mendoza obviamente mucho más. Y si seguimos para el sur, obviamente va aumentando, porque claro, a medida que vamos para el sur, va disminuyendo la temperatura media anual. ¿Cuál es el otro factor importante que tiene la preservación de estos ambientes? El riego. Ahí tienen los valores. Eh, para tener una aproximación, se utiliza aproximadamente el 50 al 70% para riego y el resto se usa para procesos industriales. Yo escuché decir muchos senadores que quieren cambiar la ley
que el uso que se hace del agua para procesos industriales, y acá estamos hablando específicamente de la actividad minera en estos ambientes, es mínimo. Sí, pero es el único recurso hídrico que tienen en esos ambientes. Y en ese caso, la relevancia es absoluta, porque muchos de estos proyectos van a utilizar absolutamente la totalidad del agua que provenga de estos ambientes. ¿Qué otra característica fundamental tienen? Y actúan como un sistema buffer, es decir, el agua queda almacenada y es liberada gradualmente, de una manera constante, podríamos decir. Obviamente, a medida que va liberando el agua y va cambiando la temperatura media anual a una tendencia de calentamiento, se va a ir reduciendo el cuerpo, pero funciona como una especie de, podríamos decir, pila de agua, como si tuviéramos un reservorio de agua en nuestra casa, ¿no? El tanque de agua en la parte superior de la casa, que justamente nos va a permitir tener agua, por lo menos mientras el tanque de agua esté lleno, y la va a liberar lentamente. ¿Y eso por qué es importante? Y más allá de que es el único recurso hídrico, va a aportar el agua necesaria para el uso de las localidades que están ubicadas en esa zona a lo largo de todo el año, aunque haya sequías. Si tenemos sequías y ya no podemos depender de las pocas lluvias que van a caer en estos ambientes, tenemos asegurado un flujo regular de agua que deriva de este ambiente. Y por lo tanto se convierte en un reservorio ante emergencias hídricas. De hecho, actualmente la provincia de San Juan y también Jujuy y Neuquén están en estado de emergencia hídrica desde hace rato. Por lo menos hay noticias de que desde el año 2010, para el caso de San Juan, para Jujuy y Neuquén un poco más recientemente, declararon justamente la emergencia hídrica a escala provincial. ¿Cómo se va a afectar este ambiente con el cambio de la ley vigente? Y básicamente va a ocurrir esto que ustedes ven ahí. Se va a facilitar lo que se llama megaminería, que es una extracción a cielo abierto, que el término común que se utiliza es open pit y que está acompañado este proceso extractivo de impactos ambientales irreversibles y de carácter notablemente elevados. Produce cambios irreversibles porque elimina absolutamente todos los factores que hay en el medio que va a ser justamente afectado por esta operación minera. Durante la operación minera va a haber notablemente impactos ambientales de varios tipos y va a quedar, una vez que se retire la operación minera, un pasivo ambiental del cual se tendrá que hacer cargo Argentina. Esta operación minera está separada en etapas. Hay una etapa extractiva, una etapa de procesamiento y una etapa de abandono de la operación. Vamos a explicarla brevemente porque en muchos casos se habla, bueno, operación minera, open pit, pero no se tiene muy en claro de qué se trata, de qué estamos hablando. La etapa uno es la fragmentación de prácticamente la totalidad de todo el distrito minero que va a ser afectado por este tipo de operación. Esto puede tener un radio variable, va a depender de la importancia que tenga y la distribución del mineral de carácter económico, que como no está focalizado en un punto particular, con lo cual la extracción minera podría ser más focalizada, sino que está más bien distribuido en un área importante, esta operación minera va a abarcar varios kilómetros de diámetro. La extracción en sí misma se utiliza al principio eh, explosivos para generar paredes de extracción del mineral eh, que van a avanzar en forma radial y en profundidad. El radio final puede ser variable, eh, inicialmente puede ser del orden de los 2 o 3 kilómetros, y la profundización también es variable, puede ser del orden de
300 metros o más todavía. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer desaparecer absolutamente todo lo que estaba ahí. Cerros, valles, topografía, morfología, geología, sistemas estratigráficos, todo el sustento a la biología, es decir, también va a desaparecer la biología. Y obviamente si hay glaciares de roca y glaciares de hielo, también van a desaparecer. ¿Qué genera este tipo de impacto? En primer lugar, la desaparición del medio físico. Y es irrecuperable, no hay forma de volver atrás para ese tipo de acción. Y se va a liberar mucho material particulado, que esto tiene también su importancia. Después vamos a ver por qué. El transporte de ese material, ¿qué pasa cuando se hace esta extracción? Bueno, se empieza a seleccionar qué material tiene valor económico y se manda a una planta de tratamiento. Pero la mayoría de ese material no tiene valor económico, es árido. Por lo tanto, se lo deposita en la periferia de esta excavación. El material extraído sepulta el relieve alrededor de este cráter que se generó y genera el mismo efecto. Es decir, en este caso no elimina la característica del medio, sino que lo sepulta. Y el resultado es exactamente el mismo. Pero acá viene otro factor importante a tener en cuenta. Ese material que está totalmente fragmentado empieza a ser meteorizado, está en la intemperie, tiene una concentración de sulfuros muy elevada y las precipitaciones de nieve, cuando se derrite la nieve, o precipitaciones pluviales incluso, lo que hacen es oxidar esos sulfuros. Piensen ustedes que esos sulfuros estaban contenidos antes en el medio rocoso, ahora están exponiendo infinitas superficies de meteorización, está totalmente fragmentada toda la roca. Esos sulfuros se oxidan y el agua que circula se contamina y se transforma en aguas ácidas, es decir, estos sulfuros se transforman en ácido sulfúrico. Ahí tenemos, podríamos decir, el segundo impacto de carácter generalizado que vamos a tener en toda el área en donde estamos realizando esta operación. Esto para que tengan una idea. Esta es una explosión de una sola superficie, de unos estos escalonamientos que van quedando a medida que progresa este tipo de extracción. Y lo que están viendo ahí está volando en parte, obviamente, de la roca. Son partículas que tienen entre 1,5 y 2 micrones. El viento las toma. Piensen ustedes, acá es una zona llana, pero en cordillera tenemos vientos muy importantes y van a transportar estas partículas que tienen un tiempo de residencia en la atmósfera por suspensión, que puede ser, de acuerdo al tamaño de la partícula, de algunos días, podrían ser horas si son muy gruesas, pero la media estándar está en partículas que tienen un tiempo de residencia por suspensión del orden de semanas y meses, y pueden ser transportadas en áreas, obviamente, de mayor magnitud, cercanas al yacimiento, o lejanas, y van a precipitar. Y cuando precipitan, lo hacen sobre toda la superficie envolvente. Y si hay glaciares de hielo en esa superficie, se van a depositar arriba del glaciar de hielo. Y acá ocurren dos problemas. Ya no estamos hablando que estamos afectando en forma directa al glaciar. Supongamos que esta nueva ley dice, no, bueno, este glaciar es muy grande, así que le vamos a perdonar la vida. No lo vamos a afectar. Pero lo van a afectar, porque si está cerca de este yacimiento, y digo cerca, por ejemplo, a 36 kilómetros de cercanía, de hecho tenemos el Mercedario, que es un cerro muy importante que tiene un sistema de glaciar radial, y es uno de los más importantes que tiene la provincia de Mendoza y está cerca de uno de estos yacimientos, 39 kilómetros, es decir, puede recibir esta lluvia clástica. Piensen ustedes que esta explosión que están viendo ustedes es la explosión de una sola pared y después cuando vean lo que es un open pit van a decir, bueno, la cantidad de explosiones que hubo para construir esta estructura con forma de cráter es enorme. Así que la cantidad de material clástico que puede llegar arriba de un glaciar también es enorme. ¿Y qué pasa cuando este material llega arriba de un glaciar? Dos cuestiones. Cuando la superficie glacial se ablaciona, entra en contacto con este polvo, que son sulfuros,
en una buena parte, y se acidifica el agua de ese glaciar, que antes era impoluto y ahora va a estar contaminado. Es decir, aguas ácidas, e incluso también metales pesados. ¿Y cuál es el otro factor importante a tener en cuenta? La caída de este material plástico le baja el albedo a la superficie glaciaria, que es la cantidad de radiación solar que vuelve al espacio, a la atmósfera, por reflexión. Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo esa reflexión? Bueno, la superficie del glaciar gana temperatura. ¿Y qué produce eso? La ablación vertical más rápida. Es decir, si ya el glaciar está en una etapa de ablación generalizada por una cuestión de carácter climático, esa ablación se va a acelerar y la vida de ese glaciar va a disminuir. Acá tenemos un open pit. Eh, Este es bajo la lumbrera. Esta es una operación minera de que ya lleva muchos años en Argentina. Eh, Mucha gente se sorprende cuando ve esto. No se imaginaba que nosotros teníamos semejante cráter en nuestro país. Lo que pueden ver ahí es justamente un escalonamiento, porque así avanza, a medida que profundiza también se expande lateralmente. Piensen que cada rayita que ven ahí es una escarpa de varios metros de altura y que cada una de esas escarpas justamente avanzó con esas explosiones que ustedes veían ahí. Así que imagínense la cantidad de explosiones que hubo para generar esta estructura. Son años de explosiones continuas que generan este material particulado. En este caso tiene 2 kilómetros de diámetro y la profundización aproximadamente es de 330 metros. Lo que vemos ahí justamente es este open pit y lo que está también vinculado con este material particulado que vuela es ese camión, son mega máquinas, es un camión muy grande, tal vez alguna vez tuvieron la oportunidad de ver uno de estos camiones, tienen que movilizar muy rápidamente grandes volúmenes de roca y, por ejemplo, si lo comparan con el tamaño de un auto, van a ver que un auto tiene más o menos el tamaño que tiene la rueda de este camión. Incluso la rueda tiene unos cuantos centímetros más por encima del techo de un vehículo normal. En este caso, no está llevando carga, como pueden ver, tiene la caja vacía, sino que se está moviendo desde un lugar donde dejó la carga. Ahora, fíjense ustedes el material plástico que está volando, porque todos estos caminos, innumerables caminos que hace el camión de ida y vuelta, desde la zona donde se extrae el material a la zona donde se acopia el árido, es permanente. Son centenares de camiones moviéndose por estos caminos y generando este tipo de sedimento que va a entrar en suspensión. Y para que tengan una idea, ese material plástico se coloca al lado, si no se lo lleva muy lejos, obviamente por una cuestión de costos, así que se lo deposita al lado del Open Pit. Y para que tengan una idea, la cantidad de camiones que se mueven cotidianamente trasladando este árido al área perimetral del Open Pit, cada una de estas pequeñas lomitas que ustedes ven ahí es una carrada de un camión. Así que si las empiezan a contar, son una cantidad enorme. Pero esto no es lo único que tenemos. Por ejemplo, si se fijan acá a la derecha, hay una especie de meseta. Este es un nuevo aporte de lo mismo que tenemos acá, nada más que acá se lo aplanó. Es decir, se van superponiendo estas camadas de depósito sobre el relieve en forma progresiva. ¿Por qué se superponen así? Y bueno, porque en realidad no es conveniente desde el punto de vista económico seguir expandiéndose lateralmente porque aumenta la distancia desde la zona de extracción a la zona de acumulación del área. Así que llega un punto en el cual se empiezan a superponer como si fueran capas estratigráficas. Obviamente, la exposición de todo ese material plástico fragmentado es lo que mencionábamos antes, las lluvias, la fusión de la nieve, el agua de fusión del permafrost que está asociado con estos ambientes, empieza a oxidar estos depósitos que tienen un alto porcentaje de sulfuro y transforma el agua en ácido sulfúrico y obviamente acidifica todo este recurso que va a ir finalmente aguas abajo.
Para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, lo que está en pantalla eh, más o menos pardo rojiza, violeta, es el open pit, la excavación minera, y estas manchas que ustedes ven acá con esta pantalla que le pusimos más marrón, son todos estos depósitos de material árido que es extraído y acumulado en las inmediaciones del open pit. Con lo cual toda esta área, desde el punto de vista del medio físico, está totalmente modificada. Y volver para atrás acá es irreversible. Después viene la etapa 2. La etapa 2 es llevar el material que es de interés económico a las plantas de tratamiento. Ahí los bloques que tienen un tamaño importante tienen que ser sometidos a un proceso de fragmentación cada vez más importante hasta que se convierten en una especie de harina de roca y va a parar a las plantas de flotación donde se le agregan aditivos. Todos esos aditivos son, en la mayoría de los casos, tóxicos. Estamos hablando de líquidos cianurados, mercurio, es decir, todo tipo de sustancias que si se liberan van a producir una toxicidad muy elevada del agua. Y en esas plantas de tratamiento se hace un uso fenomenal de agua. Es decir, todo esto involucra agua en cantidades industriales. Y recuerden, estamos hablando de un ambiente que tiene poca agua. Así que en muchos casos estos procesos mineros van a utilizar toda el agua que tengan en las inmediaciones. Y en estos casos, la única que hay es la que está asociada con el ambiente periglacial. ¿Y qué pasa después con estos líquidos que fueron tratados con estos aditivos? Va a quedar una cantidad de barros tóxicos muy grande. ¿Y qué se hace con esos barros tóxicos? Se hace una presa en el valle y siempre todo muy cercano, así que estamos hablando siempre en la cabecera de todo el sistema. Cercano porque por una cuestión de no tener costos de traslado en las operaciones, y se hace una presa, en teoría impermeable, es decir, para evitar que los líquidos tóxicos pasen al subsuelo. Y ahí se acumulan estos barros y el agua que fue tratada. En algunos casos el agua se vuelve a reciclar, pero piensen ustedes que en el proceso de estas plantas de tratamiento hay una pérdida muy grande de agua por distintos motivos: evaporación, pérdida, rotura de sistemas de traslado del agua, etcétera, que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Y por lo tanto, esa agua queda inutilizada. ¿Y qué pasa con esos barros tóxicos una vez que termina la operación? Quedan ahí. En teoría, la empresa dice, bueno, está todo perfecto, ya está, me voy. ¿Y quién se hace cargo de eso? Porque ya tenemos una vieja historia con este tema. Argentina. En este caso, nos hacemos cargo del pasivo ambiental. Ahí tienen un dique de cola. Esto es un yacimiento del lado de Chile. Es muy cercano y realmente es el mismo yacimiento porque prácticamente es la continuación del yacimiento que está ubicado en Argentina y obviamente la geología no reconoce fronteras políticas internacionales, así que tenemos un yacimiento que es equivalente al que está del lado de Chile. Acá sí ya hicieron toda la operación del Open Pit, hicieron toda la planta de tratamiento y lo que ven ahí es la presa de cola, es decir, si lo miran con un poco de atención, estos caminos que están acá en realidad siguen la curva de nivel del valle. Acá está la presa y esto es toda la zona que fue rellenada con estos barros tóxicos. Es decir, cuando este se llama yacimiento del Pelambre, cuando el yacimiento del Pelambre llegue a explotar todo el mineral que tiene, bueno, se retira y deja este pasivo ambiental. Esta presa no va a permanecer ahí impoluta durante mucho tiempo. Así que va a llegar un momento que la erosión va a empezar a cortar la estructura y finalmente, bueno, esos barros van a liberarse.
Las empresas mineras a las que estamos haciendo referencia, porque vamos a poner el nombre y apellido, son empresas que están relacionadas justamente con este tipo de operación, Open Pit. Eh, la más, yo diría, impactante es Glencore, porque esta es una empresa suiza y va a operar el yacimiento El Pachón, que está en San Juan, en el ambiente periglaciar, en la cabecera del río Pachón. ¿Por qué la mencioné esta en particular? Porque esta tiene frenado el proyecto, pero incluso a pesar de tenerlo frenado, ese no fue un motivo para que no siguiera haciendo investigaciones. Y vamos a ver qué tipo de investigación hizo y qué tipo de impacto produjo. La otra es Barrigol, es una empresa canadiense que opera acá en una relación estratégica con otra empresa china. También igual que la anterior. En este caso es un yacimiento de oro. Es el yacimiento del Veladero. Este está en producción y también es de tipo Open Pit. Este es el Open Pit que nosotros estábamos mostrando hace un rato. Las otras dos es también una John Venture de 50% y 50% de participación entre Lundin, que es una empresa canadiense, y BHP, que es una empresa australiana. Estos están en el proyecto Vicuña Corp, que es un proyecto que también estaba parado con la Neolate, pero ahora se reactivó con el RIGI y con, obviamente, lo que están esperando que sea la modificación de la ley actual. Acá esto para que tengan una idea, ¿sí? Un pantallazo en que consiste la operación de Glencore. Está, fíjense, ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Esto es ambiente periglacial. Es un yacimiento de clase mundial de cobre y molibdeno. Cuando hablamos de cobre, hablamos de sulfuro, así que la acidificación del agua va a ser número opuesto. Y además la contaminación con metales pesados. Ahora, ¿qué antecedentes tiene esta empresa? Y tiene el antecedente que ya había empezado con operaciones, no con la generación del Open Pit, sino con investigación de campo a partir de el análisis del tipo de roca y tipo de mineralización en localizaciones específicas. Pero vean ustedes lo que hay ahora. Esto es solamente una etapa de investigación. Hay una enorme cantidad de caminos, eh, muchos de ellos construidos cuando todavía la ley actual no estaba vigente, pero algunos siguieron siendo generados dentro del término de la ley actual. Es decir, a partir del año 2019 siguieron construyéndose estos caminitos que, si se fijan, tienen una densidad notable y terminan todos en alguna locación donde ahí justamente se hace la extracción y el muestreo. Esto es solo una avanzada de investigación. Fíjense el tamaño que tiene, el impacto que produjo. Y si analizamos, por ejemplo, esto que está acá, que ustedes ven ahí, es un glaciar de roca. Este también. Ya prácticamente están irreconocibles. Esto los afectó absolutamente, porque los cortó. Sí, fíjense, este glaciar de roca está cortado por una gran cantidad de caminos. Lo vemos este camino ahí como una rayita blanca. Pero si lo viéramos en el campo, piensen ustedes que esta es una pendiente bastante empinada, así que es un corte vertical muy importante y la zona justamente por donde transitan los vehículos, que en general son vehículos de porte importante. Así que el grado de modificación que hay acá es ya superlativo. Y piense que todavía no empezó en realidad la operación minera, estamos solamente en una etapa de investigación. Este es el corte, por ejemplo, del camino de un glaciar de roca lobado. Este es el glaciar de roca lobado. Es activo, porque ni siquiera podríamos decir, bueno, es inactivo. No, es activo. Lo sabemos por las líneas de flujo longitudinales, por la cresta empinada que tiene. Y el camino lo cortó absolutamente. ¿Qué le cortó? Todo el área de proveniencia de material que lo alimenta. Es decir, ya está afectado este glaciar de roca. Acá tienen otro. Este es un glaciar de roca lenguado, más largo que ancho. Y glaciares de roca lobados, son estas partes que ven ahí, que proviene del aporte clástico que viene este lado. Hay un camino único que le cortó el aporte al
lenguado y el aporte al lobado. Es decir, todo lo que venía por acá que alimentaba a estos glaciares de roca ya no circula más. Y estamos hablando de una etapa previa justamente al nuevo proyecto de ley. Eh, Acá está la característica de la operación de Veladero, que es el open pit que habíamos visto en las imágenes anteriores. ¿Y qué pasa con Barrigol con respecto a su historial? Bueno, tampoco es nada bueno, porque estamos viendo acá que, por ejemplo, entre el año pasado y este año se detectó, por ejemplo, 50.000% de aluminio en la cuenca que alimenta al río San Juan. El río San Juan es lo que le da agua a la ciudad de San Juan. Es decir, hay tres presas que están ubicadas Caracoles, Punta Negra y Uyum, y de Uyum sacan el agua a los sanjuaninos para uso de la ciudad de San Juan. Bueno, la cuenca superior está con estos valores, por ejemplo. Eh, 18.000% de aluminio, 5.000% de manganeso, mercurio en el río La Paca. El río La Paca es un tributario del San Juan, pasa primero por otros afluentes y llega finalmente a este sistema fluvial principal. Y ahí se detectó, por ejemplo, cianuro, mercurio, arsénico, aluminio, manganeso y otros metales. ¿Qué dice la versión oficial? Porque acá, cuando decíamos al principio, que empezamos con esta charla, hay tres actores acá que están muy interesados en que esta ley no siga funcionando más. En primer lugar, las provincias mineras, o podríamos decir en segundo lugar, porque tal vez las empresas mineras son las que ocupan el la posición principal. Eh, pero ¿qué dice, por ejemplo, la versión oficial con respecto a estos valores, que no son discutidos, son valores, son datos concretos, duros? Que el gobierno de San Juan y la empresa, obviamente, acá ustedes lo pueden ver, es un tándem. Dice que los metales están dentro de los parámetros permitidos. Esos valores no están dentro de los parámetros permitidos. Tal vez estén dentro de los parámetros permitidos de, no sé, Papúa y Nueva Guinea, que no tienen niveles de protección ambiental en absoluto, o el Congo, pero no en Argentina. Y si se fijan, en ningún lugar de las casas matrices de estas empresas hay esos valores permitidos. Esto no lo podrían hacer justamente en sus casas matrices, en sus países matrices. ¿Qué dice la versión académica? Porque vamos a los datos concretos. Bueno, justamente dicen todo lo contrario. eh, no puede considerarse un valor normal eso. Incluso los que han detectado con respecto al mercurio. Hay que tener en cuenta también en el historial de Barrigol, que tiene el incidente de contaminación más importante que tenemos en Argentina. Fue en el año 2015, vertieron una solución cianurada de, se estima 15.000 litros, después lo subieron a 4 millones de litros. Fíjense los valores, ¿no? Se manejan de una forma muy displicente por una ruptura de una válvula de un sistema que iba, emitía eh, estos líquidos al valle de lixiviación. Eh, no fue adrede, fue obviamente algo accidental, pero bueno, la responsabilidad la sigue teniendo la empresa. Y recientemente hay esos datos de mortandad de peces masivos en la Cuesta del Viento y de vuelta se detectaron valores de mercurio y cianuro muy elevados por encima de la norma internacional. Y ahora vamos a un tema que tenemos que analizarlo con mucho detalle, porque cuando tenemos este aluvión de modificaciones que no nos dejan respirar y es como si fuera una precipitación tóxica cotidiana que nos cae arriba de la cabeza y que es tan continua, que es como que nos quedamos congelados, tenemos que hacer una especie de ejercicio para ver por qué se está dando todo esto en forma integral.
Y acá es donde se ve muy claramente que hay una vinculación directa entre modificar la ley de glaciares actual, es decir, el proyecto de la nueva ley de glaciares, el RIGI, y lo que se puede interpretar como una destrucción sistemática del sistema científico técnico argentino. Y esto conviene analizarlo detalladamente. El proyecto de la nueva ley de glaciares, ¿qué es lo que está haciendo en realidad? Va a eliminar la barrera y la restricción que teníamos en la ley vigente y permitir la actividad minera en áreas que estaban protegidas y no estaban protegidas antojadizamente. Su protección deriva de estudios que se realizaron. Ya no, yo no estoy diciendo el Ianiglia hizo el estudio específicamente. No, el Ianiglia venía haciendo estos estudios. Hay que tener en cuenta que es un instituto de nivología y también de estudios ambientales. Pero no solo el Ianiglia, todas las instituciones nacionales, muchas de ellas tienen una importancia superlativa en estos análisis. Y lo que se está haciendo es desmantelarlas a todas ellas y aprovechando en ese desmantelamiento otras que tal vez no tengan una incidencia tan directa en estas temáticas. ¿Qué es la reforma de la ley? Es eso, anclar justamente, darle la seguridad a estas empresas, mira, vení, hacé lo que tenés que hacer, que no te vamos a hacer ningún cargo y lo vamos a hacer de una manera que no vas a tener ningún problema dentro de los próximos 40 años. Prescindir, por ejemplo, de instituciones justamente que es las que decían, no, esto no se puede tocar, esto va a producir este proceso de impacto ambiental, por ejemplo, del Ianiglia. Y acá digo el Ianiglia y estoy metiendo en la bolsa todo el sistema de investigaciones que tienen que ver con definiciones de estos ambientes y con controles ambientales. Es decir, le estamos cediendo el control y la definición de todas estas características a las provincias que están permeadas de intereses económicos que están vinculados justamente con las corporaciones mineras. Eso por el lado del cambio de la ley. ¿Cuál es la segunda pata de esta, podríamos decir, vinculación extraña, o no tanto? El régimen de incentivo para las grandes inversiones, el RIGI. Eh, yo esto lo pongo porque me tomé el trabajo de leerlo, qué es el RIGI. Y ahí ustedes muy bien ven la conexión que hay entre una cosa y la otra. Le va a facilitar el RIGI las operaciones mineras, y casi podríamos poner el nombre y apellido, Barrick Gold y Glencore, entre otras, y menciono estas dos porque son las que tenían sus proyectos a la espera, obviamente desesperados de no poder desarrollarlos, porque son proyectos para estas empresas muy importantes, son de primera magnitud y estamos hablando a escala mundial, es decir, el rendimiento económico de estos proyectos, si se desarrollaban para estas empresas, es superlativo. ¿Y qué les ofrece el RIGI para que lo hagan? Primero, cambiar la ley de glaciares. Y después, estas son las características: estabilidad fiscal por 30 años, disponer de las divisas de exportaciones, no están ingresadas, no están obligadas a ingresar los dólares que produzcan, no se le exigen nuevas inversiones, más allá de las que tengan que hacer directamente asociadas con la productividad de la empresa. Esto es grave, por ejemplo. Están exentas de respeto de normas locales de impacto ambiental actualmente vigentes. No estoy hablando ya de la ley de glaciares, estoy hablando de normas provinciales, municipales, e incluso nacionales, este, que ellos están liberados de acatarlas. El resto de los mortales argentinos las tienen que acatar, pero ellos no. Ellos no. Es más, eh, lo que dice el RIGI es que si se oponen al beneficio de este régimen, son nulas de nulidad absoluta. Yo no soy abogado, pero esto es lo que dice el RIGI. Facilitan las importaciones. Si hay un incidente contaminante,
y afecta, por ejemplo, a una localidad, a una provincia, eh, ellos pueden derivar este litigio a tribunales internacionales, pueden ir al CIADE. No están obligados, por ejemplo, a acatar lo que diga un tribunal argentino. Y dice, bueno, sí está bien lo que dijo el tribunal argentino, pero eso no me interesa, no me importa, no me afecta. Yo voy a un tribunal internacional. Doctor Donde en general Malagueño, tienen ventaja. disculpe por favor la interrupción. Sí, Deberíamos ir finalizando aproximadamente en 7, 8 bien, minutos. Gracias. de acuerdo, de acuerdo. Bien, la lista es bastante interminante. Y en tercer punto, la tercer pata, podríamos decir, es la destrucción sistemática que estamos viendo del sistema científico y tecnológico argentino, a través de cierre de programas, de financiamiento, cierre de departamentos, despidos, sueldos bajos, etcétera, etcétera, etcétera. El CONICET y todos sus centros de investigación, que está afectado por recortes desde hace 2 años esta parte. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, todas las universidades nacionales de todas las provincias con todos sus centros de investigaciones que están afectados por el mismo patrón. CONAE, que es la encargada justamente de eh, proporcionarnos las imágenes satelitales que nos permiten justamente hacer el seguimiento de procesos de impacto ambiental a través de los satélites que tienen órbita y opera, que también tienen un problema de mantenimiento, a tal punto que está en riesgo ya no los proyectos que teníamos para nuestro programa espacial, sino la operatividad que tienen estos satélites que actualmente están en órbita, el INVAP, que justamente fabrica los satélites argentinos que opera con AE, y de vuelta a lo mismo, son los satélites que nos permiten hacer seguimiento de estos procesos. Bueno, la lista es larga, el INTE, el INTA, el IMPRES, el SEGEMAR, todos los que tienen que ver de alguna manera, obviamente no específicamente con este tema, pero que tienen que ver de alguna forma con la vigilancia que había en estos sistemas de control. Eh, ¿Qué se hace acá? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el objetivo de esta, podríamos decir, asociación de estas tres cuestiones? Debilitar la capacidad que teníamos para realizar estos estudios independientes a través de todos estos sistemas de información. Eh, Sustituir todos los criterios que habían sido establecidos, por ejemplo, el de Yaniglia, y modificarlo por la decisión que tome cada provincia que va a autorizar o no un proyecto minero de esta naturaleza. Y la pérdida de autonomía en definitiva. Es decir, si hacemos un resumen general, ¿qué es el RIGI? Es el blindaje que van a tener estas empresas para operar lo que antes no podían hacer. ¿Qué es la ley de glaciar vigente? El obstáculo que tenía el RIGI y obviamente las empresas mineras para realizar estos proyectos. ¿Y qué es el sistema científico argentino? Y el enemigo de todas estas cuestiones, porque en realidad eran los que ejercían el control justamente ambiental a lo largo y ancho de nuestro país. Eso es